Hola, soy Carlos Sogorb y este es el podcast del vendedor profesional. Si ayer hablábamos de qué necesidades o qué cosas teníamos que buscar en un vendedor, hoy vamos a aterrizar un poco esto, creando, por así decirlo, lo que sería una oferta de trabajo o una solicitud de oferta de trabajo para que los vendedores nos presentaran sus currículums y de esa forma realizar una selección mucho más acorde con lo que sería la selección profesional de vendedores. Todo este tema vino como idea ya que Alberto Rodríguez y Noa Orizales, uno de Granada y el otro y la otra gallega, me pidieron ayuda con la selección de personal. Por temas de agenda, mi agenda está bastante comprometida hasta verano y no pudo ser, pero prometí ayudarles de alguna forma y pensé que una buena opción sería realizar un episodio o varios sobre este tema. Ayer fue el primero, que fue un poco lo que teníamos que buscar en un vendedor. Hoy vamos a hablar de cómo sería esa selección o cómo tendríamos que empezar a hacer esa selección mediante, por ejemplo, la oferta de trabajo. Y mañana hablaremos de cómo seleccionar los currículums y cómo realizar la entrevista. Ayer hablábamos de orientación al cliente, de búsqueda de la excelencia, de conocimiento del producto, de metodología, eficiencia y competitividad. La verdad es que muchas de estas cosas que tenemos que seleccionar o que buscar en un vendedor son difíciles de representar, por así decirlo, en un proceso de selección. El tema del conocimiento del producto, además, tenemos que dejarlo para cuando ya el vendedor esté con nosotros. También comentaba en un episodio que lo ideal es buscar, pues eso, igual que hablábamos de que cómo conseguías que los camareros fueran tan buenos camareros y tan simpáticos, y el dueño del local decía, pues lo que busco es gente simpática y luego les enseño a ser buenos camareros. Con el tema de los vendedores pasa algo similar. Es decir, tenemos que buscar gente que ya tenga desarrolladas una serie de aptitudes y actitudes y simplemente luego tendremos que esforzarnos en desarrollar su conocimiento del producto o, por así decirlo, adscribirlos a lo que la empresa necesita. En concreto, cuando estoy realizando una selección de personal, da igual que sea para un vendedor que sea en nómina o para un vendedor que sea externo, bien sea agente comercial, bien sea pues eso, un vendedor al que vamos a pagar comisiones en función de los resultados que obtenga o de los clientes que consiga, normalmente siempre lo estructuro todo en base a que me rellenen un breve currículum online con una serie de cuestiones o preguntas. Soy bastante reacio a poner la típica oferta de trabajo en la de se buscan vendedores, manda tu currículum aquí, Llegado el caso, preferiblemente, lo que hago es pues poner un anuncio en el que se seleccionen vendedores y el enlace que sea a una página web. Entonces, ¿con eso qué consigo? Pues una de las cosas que comentaba en el podcast de ayer es que los vendedores hoy en día ya tienen que estar buscando la eficiencia en base o gracias a herramientas digitales. Y una de las virtudes principales de un vendedor, que al final es una persona que se relaciona con la gente, que hace networking y que tiene que estar en contacto con la máxima información posible de sus clientes, y esa información hoy en día, la forma más fácil y más rentable de conseguirla es a través de Internet, es lógico que este vendedor, por así decirlo, tenga ciertas competencias digitales. Así pues, en vez de pedirle que me mande un currículum, lo que hago es pedirle que entre en una página web, normalmente una landing page que he creado para ese proceso de selección, y rellene una serie de preguntas. La mayoría de esas preguntas son las típicas que veríais en un currículum, pues dónde has trabajado en los últimos 6 meses o si has tenido algún cambio de trabajo en los últimos 2 años, ¿de acuerdo? Esto para lo que sirve es para identificar un poco al vendedor y saber por dónde ha estado y a qué se dedica. Recordad que, como he defendido muchas veces en este podcast, al final el vendedor,
el vendedor y cualquier profesional, su currículum no es tanto lo que sabe, sino lo que está haciendo actualmente. Es decir, puede haber sido una persona que haya tenido muchísimos conocimientos o muchísimo desarrollo en su vida, pero si no lo ha aplicado o si no lo ha sabido aplicar con éxito, a nosotros no nos sirve de nada todo lo que haya estudiado y todo lo que haya aprendido. Así pues, es más valorable algo que alguien ha conseguido aplicar con éxito que no todos los conocimientos que haya sido capaz de acumular sin aplicación alguna. Como digo, pues realizaríamos una serie de preguntas sobre dónde ha estado trabajando en los últimos 6 meses, si ha cambiado de trabajo en los últimos 2 años, cuáles eran sus competencias ahí, a qué se dedicaba, que nos cuente un poco, pues eso, todo, cuál era su labor del día a día, y también suelo incluir una pregunta en la que pues pido que me pongan los resultados que han conseguido en sus trabajos en los últimos 6 meses o en el último año. ¿De acuerdo? Esto, aunque a priori parece un poco exigente, un poco duro, sí es cierto que sirve para hacer una criba, porque si ha sido una persona que ha estado durante los 6 últimos meses sin cumplir objetivos por algún motivo, me gustaría saber por qué es. Y si ha cumplido los objetivos, como mínimo ya sabemos que viene con esa competitividad que hablábamos ayer, que como digo, esa competitividad muchas veces no tiene que ser hacia las otras personas, sino simplemente con él mismo, ese afán de superación, ese espíritu de querer ser mejor, ¿de acuerdo? Que también supone la búsqueda de la excelencia que comentábamos ayer. Más allá de estas preguntas, que se pueden encontrar en cualquier currículum, suelo poner en ese cuestionario algunas preguntas más profundas sobre metodología, para saber un poco si sigue alguna metodología, si él mismo ha desarrollado alguna metodología, y entonces hago preguntas como, por ejemplo, ¿cómo es un día normal tuyo de ventas? O ¿cómo sería tu día ideal de ventas? Luego hago preguntas más de, pues eso, de integración, por así decirlo, con las nuevas tecnologías y con su propia metodología, y le pregunto, pues que me ponga en 2 o 3 frases cómo busca nuevos clientes o cómo busca nuevas oportunidades de venta o cada cuánto tiempo se dedica a hacer estas gestiones de búsqueda de clientes y todo esto. Otra cosa que suelo hacer es también preguntarles si tienen algún truco o alguna herramienta para conseguir que el cliente les acepte la visita. Como digo, todo esto no va enfocado tanto a saber lo que saben, cuánto conocen de la venta, sino a ver cuánta metodología tienen desarrollada. Me da igual que la hayan desarrollado porque hayan tenido un jefe de ventas que les haya enseñado, me da igual que la hayan desarrollado porque hayan leído libros o porque escuchen un podcast como este del vendedor profesional. Lo importante es si tienen y están desarrollando e implementando algún tipo de metodología. Suelo también incluir, normalmente, alguna pregunta, ya digo que depende del puesto, ¿no? Pero suelo incluir alguna pregunta sobre si tiene diseñado algún tipo de proceso de ventas y cómo lo controla, o por ejemplo, algo mucho más operativo, y es cómo te preparas una visita a un nuevo cliente o cómo te preparas una negociación con un cliente con el que quieres cerrar un trato. Y con 3 frases o 4 frases, al final, con todas estas preguntas, lo que estamos buscando es saber si esta persona lo deja un poco al azar o es una persona que está estructurada, que sigue una metodología y que busca la excelencia y la eficiencia. Por último, siempre suelo incluir, al final, si os dais cuenta, no estamos hablando mucho más de 10 preguntas, que además son 10 preguntas que se contestan en 2-3 frases cada una, con lo cual no debe de llevarle mucho más de 15 o 20 minutos rellenar esta pequeña encuesta. Pero sí que, como digo, esta pequeña encuesta es muchísimo más valiosa que un currículum. Un currículum al final no sirve de nada, porque un currículum es una fotografía pasada. Y yo lo que quiero saber es, ahora mismo, lo que tengo delante, el vendedor que tengo delante. Como digo, la última pregunta que suelo incluir es pues si utiliza alguna herramienta o algún tipo de proceso para hacer seguimiento de
sus ventas, o no solo de las ventas en sí, sino de todo el proceso de ventas. Es decir, si utiliza un CRM o si suele apuntarlo todo en una libreta o si utiliza hojas Excel. La idea es que saber si es una persona organizada, orientada a resultados, si es una persona eficaz o por el contrario vamos a tener que preocuparnos mucho, porque si es una persona orientada a resultados pues tendremos mucho ganado. Mañana, como digo, hablaré de la experiencia, de la entrevista de ventas, ¿de acuerdo? De la entrevista de selección de un vendedor, y ahí veremos cómo, aprovechando esta información que le hemos sacado a través de esta página web, de este cuestionario, a partir de esta información sacaremos pues un poco más de información, también utilizando algunos de los recursos que hablamos la semana pasada con el proyecto Aristóteles, para saber si es el vendedor que mi empresa necesita. Nada más y hasta mañana.